Atendía a la abuela de Franklin. Luego pasó a su casa él, de soltero. Luego pasó a nosotros como vida de casado en el matrimonio. Y luego comenzó a hacer cheesecake. Y sigue con nosotros también. Yo quiero contarles, más que de la historia de los mini cheesecake y de cómo estamos ahora, que de un colaborador somos 40, que de una cocina en la casa con 20 metros pasamos por 5 mudanzas y hoy en día tenemos una fábrica de 2.300 metros. Más que decirle que somos un hobby, que ya es una mediana empresa en República Dominicana, más que decirle que estamos en 37 lugares, se ven poco, pero cuando es Día de Madre es muchísimo, porque todos los supermercados quieren su nevera llena. Cuando es Padre son muchísimos, cuando es San Valentín son muchísimos, porque todo el mundo quiere su nevera llena. 11 años habían pasado, vamos ya por el 2018. Yo sentía que dábamos vuelta en el mismo lugar. Hoy quiero contarle de cómo me sentía en esos momentos. Sí, yo tenía momentos de crecimiento, pero también tenía mucha presión financiera. También tenía miedos, angustias, inseguridades, todo lo que lleva el camino del emprendedor, soledad. La duda viene a atacarme junto al temor. Yo empecé a temerle a los lunes. ¿Alguien ha sentido el síndrome de los lunes o ha oído del síndrome de los lunes? El síndrome de los lunes es más común de lo que la gente piensa. El síndrome de los lunes es esa ansiedad que empieza desde el domingo, ese desánimo para ir al trabajo, esa angustia, ese deseo de llorar. Yo oraba y le pedía a Dios que quería ver su obra en mí. Y tú me dirás, Mónica, o yo te voy a decir mejor, yo creo en Dios, tengo una relación cercana con Dios. Desde pequeña me criaron bajo los parámetros católicos, o sea que en mi casa se vivía una religión católica. También tenía una tía que se encargó de enseñarme el camino del Evangelio y me llevaba unos libros de niños que tenía historias del rey de Nabucodonosor, que tenía la historia de Elías, que tenía la historia de Ruth. Y por ahí yo conocía del Señor, o sea que siempre ha estado en mi corazón. Y lloraba, y yo decía, pero ¿y qué es lo que pasa? En medio de esa tormenta existencial, mental que yo tenía, llegaron a mi vida 3 momentos claves, o 3 ingredientes, como lo queramos llamar, en los que Dios transformó nuestro camino. Mientras oraba un día, un lunes precisamente, siento que Dios habló a mi corazón y me dijo, ponme a mí en primer lugar. Y yo le preguntaba, ¿cómo así, Señor? Y entendí que no era con mis propias fuerzas que iba a hacer las cosas, que ya yo por mis propias fuerzas estaba cansada, estaba agotada, que los problemas como una enfermedad de la familia,
la situación económica, un colaborador en el trabajo. Yo los tenía en el trono equivocado. Que quien yo tenía que tener en el trono era a Dios. Y tenía que tener mi confianza puesta en Él. El segundo momento en el que Dios habló a mi corazón fue uno de los más importantes y de los más transformadores. Todavía yo no veía tanto cambio. Las cosas iban bien. Yo decía que en la tierra de apenas lo suficiente, apenas para pagar la renta, apenas para pagar el colegio, apenas para resolver con las cosas de la oficina. Y yo volvía y le preguntaba, Señor, ¿y qué pasa? Señor, ¿y qué pasa? Yo pensaba que porque los roles estaban invertidos en mi casa, donde yo era la que proveía más, tenía mayor posibilidad económica de llevar a la casa. Y había roces porque la verdad es que las situaciones económicas traen roce y traen roce con la pareja. Y el Señor me dijo, respeta a tu esposo. Cada vez que yo peleaba con Franklin, me alejaba 3 pasos de la meta. Cada vez que yo peleaba con un colaborador, me alejaba de la meta. ¿Por qué? Porque Dios no me pasaba de nivel, porque no había aprendido que las cosas no se resolvían hablándole mal, irrespetando. Entonces Él me dejaba ahí hasta que yo aprendiera la lección. Y yo peleaba, pero caí en cuenta. Dejé de pelear, no tanto. Dejé de pelear como peleaba y el Señor nos llevó a otro nivel. Miren ahí, 3 pasos para atrás cada vez que uno pelea, sea con sus hijos, sea con los colaboradores, sea con la persona que le asiste en la casa, sea con la mamá, sea con el esposo. Dios los aleja de la meta. Hoy en día, el respeto es la base en cualquier relación sana y puedo decirles que tenemos 21 años de casado de una relación funcional y feliz. Amén. El tercer momento, y no menos importante, porque todavía las cosas no habían mejorado. Todavía nosotros no podíamos darnos el lujo, ni siquiera de comernos un helado fuera de presupuesto. ¿Saben lo que es eso? Y no 1 año, ni 2 años, ni 3, ni 4. Y yo le decía, Dios, pero hasta un embarazo son 9 meses. Los 7 años de Moisés, ya yo iba por 11 y todavía en olla, como dice el dominicano. ¿Quiénes usan esa palabra en olla? ¿Quién me entendió? Los dominicanos nada más. Colombia me entendió. En olla, sin dinero. Lo básico. Si nosotros salíamos, nosotros comíamos en la casa y a los niños lo que le brindábamos era un heladito y así. Orando, le digo yo, Señor, pero dime qué pasa, qué más pasa, dime por favor, yo quiero entender cuál es tu propósito. A todas estas yo oía una canción todos los días camino al trabajo. Y yo decía, Señor, tú has puesto en mí un sueño, tú has puesto en mí una promesa, yo quiero verla cumplir.
Y mientras oraba de rodilla, porque los empresarios damos rodilla. Eso no es así, no, eso es que un chiste, no. Se da rodilla. Mientras oraba de rodillas, Dios me dice, pruébame. Y yo, pruébame. Busco en Google, pruébame en esto, dice el Señor. Malaquías 3:10 me salió. Pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriere las ventanas de los cielos y derramare sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Señores, en mi cuenta habían $65. Yo le digo que la cosa era grave. En la olla. Franklin sí me dio una frase que me alentó mucho, que por lo menos me dijo, tranquila, que por lo menos tenemos para pagar, por lo menos tenemos para resolver. Aunque nos quedábamos en nada, por lo menos daba, alcanzaba. Yo me sentía como el cuento de Elías, que cada vez que iba a buscar había aceite y harina. Bueno, resulta que Dios me decía, ponme a prueba. Y yo le decía, pero ¿y a prueba de qué? Si yo lo que tengo son $65, ¿qué es lo que tú quieres que yo dé? ¿Qué es lo que tú quieres que yo dé? No hago muy bien yo salir ese lunes de mi oración y levantarme y cojo para el salón. Cuando llego al salón, la muchacha que me atiende me dice, Mónica, te estaba esperando. Yo así, cuéntame. Yo necesito $60 para la medicina de mi mamá. Le digo yo, Señor, pero tú me dijiste, ponme a prueba, pero tan rápido. Yo cerré los ojos y transferí los $60 que tenía en mi cuenta. Esa cuenta se podía quedar en cero porque era una cuenta de nómina. Y las cuentas de nómina en Dominicana no necesitan tener balance. A través de esa prueba, a través de esa revelación de ofrendar, de dar, de ser generoso con el prójimo, Dios nos puso en una mejor posición financiera. Y aprendí, y esto quiero dejárselo para que lo reflexionen, que Dios hace más con el 90% que yo con el 100%. Les voy a dejar mi regalo. Hasta aquí llegó mi participación. Y es la canción que yo escuchaba todos los días camino a la oficina. Muchas gracias. Tengan una dulce noche.